estaba Mario, estaba Diego y estaba Oscar. Y amigos, ¿cómo están? Con cierta efusividad les dije, ¿no? El saludo. Y me contesta Oscar, estamos eufóricos. Eufóricos. Euforia. Eufóricos. ¿Qué significa eso? Sumamente contentos, ¿no? ¿Y por qué estamos contentos? ¿Por qué? Porque ganó la selección mexicana, le ganó a la República Checa, ¿no? 3-0. Y yo pensé, no creo que México le gana a los checos. ¿Por qué creen que pensé eso? Así pensamos todos, porque es un partido de un equipo europeo. No, yo pensé que los checos eran hijos de la checada. No, dije, si son hijos de la checada, no, hombre, nos van a rechequetear a nosotros, ¿no? Pero no, qué bueno que ganó México. Y el maestro Jacobo, que nos está ahorita grabando, silentemente me dijo, es una hazaña, porque nunca se había logrado esto. O sea, en la primera fase de un torneo mundialista, que México no le haya metido ningún gol y que él haya metido... Hasta ahorita, profe, somos el único equipo que ha ganado los 3 partidos. Órale, bueno, les quiero decir que yo me conformo que lleguen al quinto y después al sexto, ¿no? Muy bien, pues miren, yo quería decirles algo. A propósito de la euforia, hoy voy a una empresa de 8 a 10 de la mañana y hacemos una cosa que se llama pausas activas, como el ejercicio que ustedes hicieron hoy ahorita allá arriba. Y entonces, esas pausas activas es hacer un poquito de ejercicio. Y entonces, al final de esa pausa activa, donde yo les hago más o menos movilizar desde la cabeza, el cuello, obviamente hombros, brazos, la parte de nuestra cintura, la cadera, las rodillas, los tobillos, prácticamente todas las articulaciones móviles de nuestro organismo se movilizan y pues nos tardamos aproximadamente unos 10 minutos con esa secuencia de ejercicios. Y normalmente nos unimos al centro, son 3 plantas pequeñas, nos reunimos y gritamos, ¡Aries! Aries es una planta. Luego vamos a la otra y hacemos prácticamente lo mismo y al final los reúno y les grito, ¡Suequipos! Así se llama la otra planta, Suequipos, con W. Y al final vamos a la última planta, que son tres plantas en esa empresa, y gritamos, ¡Avante! Y aplaudimos, ¿no? Entonces, eufóricos normalmente después del ejercicio, de la pausa activa. Pero hoy les dije, ahora no vamos a gritar la planta, hoy vamos a gritar México. ¿Qué les parece? Y entonces, sí, nos juntamos 1, 2, 3 y México, y levantamos las manos y aplauso. Y entonces, todos después del ejercicio, les soy muy honesto. Ay, perdón. Es que estoy moviendo algo que no debía haber movilizado. Bueno, después del ejercicio todo el mundo está eufórico. Generalmente, no necesariamente eufórico, pero sí con un estado de ánimo superior, porque hemos dicho que cuando hacemos ejercicio, producimos básicamente endorfinas. Y las endorfinas son sustancias del cuerpo que estimulan el estado de ánimo. Euforia es sentirse feliz. Lo contrario de sentirse alegre y eufórico se llama disforia. ¿Cómo? Disforia. Muy bien. ¿Qué les parece que aunque vamos empezando la plática y no es el tema de lo que vamos a hablar hoy, nos levantemos todos en buena onda, pónganse de pie. Pónganse de pie. Héctorín, ponte de pie. No nos abandones, Héctor. Está enamorado, Héctor. Y entonces, levantemos un poquito, mejor dicho, al frente las manos. Pongan sus manos al frente, no se vayan a picar un ojo. ¿De acuerdo? No se vayan a quedar más gatones.
Y ahora vamos a levantar los brazos hasta arriba. Muy bien. Ahora bájenos otra vuelta, mantenerlos así a la altura del pecho. Y ahora a la de 3 vamos a gritar México y levantamos los brazos, ¿sale? 1, 2, 3. ¡México! Ahora denos un aplauso. La ola es muy buena, nada más que ahorita si hacemos una ola nos puede llevar la ola hasta la orilla del mar. Y esto que acabamos de hacer, pues es un acto así medio raro, ¿no? Pero es estimulante, ¿están de acuerdo? Sí. Y es motivacional, ¿están de acuerdo? Sí. Y entonces nosotros tenemos que estar motivados, siempre se los digo, porque la vida es motivación. La vida sin motivación no será vida, ¿no? Bueno, claro, y entonces, miren, el tema de hoy, de nuestra materia, que es profilaxis, prevención y promoción a la salud, es de algo muy interesante que todos los seres humanos tenemos. Un sistema verdaderamente silente. Silente, ¿eh? Silente de silencio, no silente sin lentes, no. Silente de silencio, que en nuestro organismo no hace ruido, no se le toma mucho aprecio, pero es un sistema que no deja de trabajar de una manera callada. Ese sistema se llama el sistema endocrino. ¿Cómo se llama? Sistema endocrino. Que la semana pasada comentamos que íbamos a estar investigando o estudiando o cuando menos escuchando a mi persona sobre este sistema. ¿Y por qué les digo que es silente? Porque es un sistema que está dentro de nuestro cuerpo, obviamente, y que se maneja no a través de impulsos eléctricos, como funciona el cerebro o el sistema nervioso central en la comunicación sináptica, o sea, la comunicación entre neurona y neurona. Ese tipo de comunicación del sistema nervioso es una comunicación eléctrica y bioquímica, ¿de acuerdo? No es como el corazón, que también tiene una comunicación, una conducción eléctrica, que desde nuestro nacimiento, adelante Gloria, desde nuestro nacimiento está latiendo el corazón y hasta la muerte deja de latir. Lupdup, lupdup, lupdup. Se contrae y bombea la sangre, ¿no? Y el sistema endocrino no tiene realmente nada de eso. El sistema endocrino funciona básicamente con glándulas. Glándulas, ¿cómo? Glándulas. Nosotros en el sistema endocrino está básicamente trabajando de manera silenciosa, produciendo sustancias, generando moléculas. Esas glándulas lo que generan son hormonas. ¿Cómo? Hormonas. Y nosotros aquí en la escuela nos hemos inventado de manera de expectativa, de ilusión, de algo como si fuera una fábula, algo como que es fantástico. Ese aparatito, ese instrumento que le hemos denominado micro ciego bot. ¿Cómo se llama? ¿Están de acuerdo que es una mafufada, verdad? ¿Están de acuerdo que es algo que no existe, verdad? Pero en nuestra vida
estudiantil, académica que estamos llevando aquí, nos los hemos inventado. El microciego bot. ¿Y por qué les digo que este microciego bot lo echemos a andar? Porque en el tema de la endocrinología lo vamos a echar a andar nosotros. Porque aunque decimos que es silencioso, ese microciego bot, ahora vamos a pensar que tiene también un carrito. Obviamente, si el microciego bot es chico, pues el carrito es mucho más chiquito. Ese carrito es como el carrito que tenemos en las tiendas. Así imagínense, el microciego bot empujando su carrito de la Comercial Mexicana o de cualquier tienda, del H-E-B, todas esas que hay aquí, todas tienen carritos, ¿no? La de Walmart, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese carrito, ¿eh? Todos tienen. Ese microcarrito lo van a preparar y ustedes con ese microciego bot van a echar a andar su imaginación de cómo funciona el sistema endocrino de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Que ya dijimos que funciona a través de glándulas y hormonas que producen moléculas, que no trabaja con electricidad. Básicamente, o sea, hemos dicho electricidad en todo el cuerpo, ¿eh? No trabaja bombeando la sangre, trabaja obviamente con la sangre, pero el sistema endocrino produce moléculas y esas moléculas se llaman hormonas. Y esas hormonas las tenemos todo el tiempo desde que nacemos, casi hasta que morimos. Les voy a decir un ejemplo. Hay una hormona que se llama somatotropina. ¿Cómo? Somatotropina. Esa hormona de la somatotropina, suena muy bonito, ¿no? Somatotropina, esa hormona casi dura toda la vida. Se produce en nuestro cuerpo. Y esa somatotropina es la que nos ayuda en el crecimiento corporal desde que nacemos. O sea, somos un bebé pequeñito y entonces empezamos a crecer y crecemos precisamente porque en un punto muy específico se produce esa hormona que se llama somatotropina. ¿De acuerdo? Sí. Nosotros no dejamos de movernos en nuestro cuerpo. Incluso cuando somos viejos, no sé que me queden viendo, no se me queden viendo. El músculo empieza a perder fortaleza, empieza a perder nivel. Eso se llama sarcopenia, como que se chupan los músculos. Pues sí, también nos pasa a los diabéticos. Ahí también está. Sí, valga la expresión, no es la palabra adecuada, se chupan los músculos, pero se absorben los músculos. Sí, también. Y ahí participa la somatotropina, toda la vida, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a pensar que este sistema endocrino no tiene comunicación eléctrica como el sistema nervioso, que es increíble a nuestro cuerpo, ¿eh? El sistema endocrino es con sustancias, con moléculas, con hormonas que se producen en las glándulas. Y entonces, el sistema nervioso es como una línea telefónica que le llamo a la señora Azucena y ella me contesta, porque nos hablamos por teléfono. Y el sistema endocrino es como una red de una radiodifusora que salen las radiotransmisión, sale y solamente cae en el radio donde está ese canalito o esa estación de radio donde vamos a escuchar. ¿Sí me entiende?
De tal manera que nuestro micro ciego bot va a ir al punto donde se produce un mensaje que va a llevar ese mensaje a donde se requiere nuestro cuerpo. Y cuando llega a la glándula donde se está esperando, ese mensaje se va a reproducir o a producir otra sustancia, otra molécula, que son otra nueva hormona, que de ahí va a surgir o va a salir al torrente circulatorio. Fíjense, qué cosa tan extraordinaria. Y esa molécula, esa sustancia que va en el carrito que ya lleva el micro ciego bot, lo lleva a un punto de nuestro cuerpo para que haga su acción. Entonces, vamos a pensar quiénes son en esa orquesta los principales músicos. El cerebro, hemos hablado siempre que es un órgano muy complejo, que tiene muchos elementos, que tiene muchos lóbulos. Habíamos incluso puesto el chip del sentido del humor al principio, donde lo habíamos instalado, en el lóbulo occipital, ¿se acuerdan? En la parte de atrás. Y hace unas 4 pláticas tuvimos que hacer una nueva cirugía, una nueva neurocirugía, y lo instalamos en el sistema límbico, donde está el centro de las emociones. Nos aventamos esa mafufada, ¿no? También. Pero ahorita el micro ciego bot lo vamos a instalar en un órgano muy importante, en un centro que se encuentra en el sistema nervioso central, que muchos de nosotros hemos escuchado de ese órgano, ese centro neurológico, o neuronal, mejor dicho, que se llama hipotálamo. ¿Cómo se llama? Hipotálamo. Hipotálamo significa que está debajo del tálamo. Estos elementos se encuentran en el sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central es el cerebro o el encéfalo, la columna vertebral y los nervios periféricos. Perdón, ya les dije una tontería. El sistema nervioso central nada más es el cerebro y la médula espinal. ¿De acuerdo? No, los nervios periféricos que van a los brazos, ese es otro rollo. Perdónenme. Entonces, recapitulando para que no los confunda yo. Sistema nervioso central es únicamente el cerebro y la médula espinal, en sentidos prácticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces el hipotálamo está dentro del cerebro. A ver, agárrense así como por atrás de la orejita y métanse el dedito así clavándolo un poquito. No, en la oreja no. No, Mario, le vamos a quedar sordo y ciego. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a quedar? Entonces, de los dos lados, como si estuvieran un poquito por debajo por atrás y debajo de la oreja, así como si se encaminaran al centro de su cerebro, ahí podríamos encontrar al hipotálamo. ¿De acuerdo? Y el hipotálamo, la verdad, es el elemento más importante del sistema endocrino. Y entonces, para el estudio del sistema endocrino, se ha desarrollado una mnemotecnia o una forma de estudiarlo fácilmente, donde decimos eje hipotalámico. Y de acuerdo a las glándulas a las que se dirige la información hipotalámica, se dice el eje. Ahorita vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, miren, el hipotálamo es la zona neuronal, ¿de acuerdo? La hipófisis es una glándula. ¿Qué es? Glándula. Muchos de ustedes han escuchado de la hipófisis. También a esa glándula se le llama pituitaria. ¿Cómo? Pituitaria o hipófisis. Como un punto de referencia anatómica, se encuentra en el piso medio del cerebro. Y ese lugar se llama también
la silla turca. ¿Cómo se llama? Y efectivamente, cuando sacan una radiografía y se busca el piso medio, se ve precisamente también una especie de sillita turca y ahí yace, ahí está, ahí se encuentra la pituitaria o hipófisis. ¿De acuerdo? A esta glándula, más o menos a mediados del siglo, mejor dicho, desde principios del siglo XX, se le nombró la glándula maestra. ¿Cómo se le nombró? ¿Vienes? ¿Vienes? Pásale, maestra, véngase a la plática. ¿O ya se va? Ah, ok. Y entonces, esa glándula... ¿Es la maestra Mónica? Sí. ¿Puedo salir a...? Sí, claro. Maestra, lo busca Francis. Maestra Mónica. Y entonces, esa glándula que se le ha dicho que es la glándula maestra. Buenas tardes, pásale Aldo, pásale Manuel. Se dice que es la glándula maestra. Creo que se fue la maestra, ¿eh? Parece que... Sí, hablando de maestra, es la glándula maestra. Pero la verdad, no, ahí viene. El director del sistema endocrino es el hipotálamo, ¿de acuerdo? Pásale, maestro, pásale. Aquí está. Entonces, fíjense muy bien, les dije algo. Para el estudio del sistema endocrino, para entenderlo, perdón, Francis, ya te desorientaste, vente para acá. Para entenderlo, se le dice que lo debemos estudiar por ejes. Entonces, ahorita ya estamos tomando el tema del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿De acuerdo? Eso es nuestro eje que estamos estudiando ahorita en el plano endocrino o del sistema endocrino. ¿Cuál es el eje? El eje que les estoy diciendo, este eje endocrino se llama eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, el hipotálamo es la parte donde nace un estímulo que llega a la hipófisis, donde también estimula a la hipófisis y la hipófisis va directamente al cuello a estimular a la tiroides. Entonces, ahorita, con sus dos manitas, lleven su mano, ambas manos, a su cuello. A su cuello. Miguel, ¿tú crees que la gente se ahorque sola? Y entonces, con sus dos manos, vayan al cuello, vayan a su cuello. No, aquí hacia adelante. En la parte delantera. En la parte delantera y anterior, donde tenemos aquí un huesito. A ver, péguense en ese huesito que es en la manzana de Adán. Péguense. Y péguense y digan tiroides, digan tiroides. Digan 3 veces tiroides. Muy bien. Ahí donde se pegaron y un poquito hacia abajo, en forma de una mariposa voladora, se abren las alas de la tiroides. A mí me trajeron de aquí 2 bolitas de grasa junto a la tiroides. Miren. Sí, no, ahorita es que eso es muy frecuente que se hagan cirugías en el cuello porque hay alteraciones en la tiroides. Por muchos años y en muchos lugares, la tiroides crecía y no sabían qué estaba pasando. Pero después se enteraron que lo que estaba pasando es que lo que tomaban como agua no tenía la suficiente cantidad de yodo. Yodo que es una sustancia química y que el cuerpo la requiere, la necesita.
y que obviamente quien manejaba ese yodo o lo maneja es la tiroides, ¿de acuerdo? Pero vayamos otra vuelta hacia ahí arriba y encontrémonos nuevamente en el hipotálamo, ¿sí? Por eso fue que la sal es logratada. La sal yodatada o la sal yodada es lo que se empezó a promover para que nosotros pudiéramos comer con sal yodada o yodatada y que con esto íbamos a acabar con el bocio y se acabó, la verdad. En un porcentaje de un 99% se acabó eso simplemente porque requerimos la sal para nuestros alimentos. Y entonces los que hacen la industria de la sal le ponen yodo y con eso nos aliviamos de esa condición. Pero vámonos, vamos primero hacia arriba, otra vuelta, al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿de acuerdo? Ya nos tocamos el cuello y localizamos nuestra tiroides que parece una mariposa. Bueno, decirles un poquito que la tiroides son como un par de vistecitos delgadones. Ahorita te hablo, mano, aguántame. Ahorita te marco. Bueno, entonces, creo que ni me entendió, pero bueno. Son como dos vistecitos delgaditos que son las alas de mariposa, o así le decimos nosotros, a ambos lados de la tiroides, que pesa aproximadamente entre 20 y 30 gramos. La tiroides, no crean que es muy grande y se siente sobre el cuello, ¿no? Bueno, vamos arriba. Dije, vamos arriba, no manos arriba, no. Arriba al hipotálamo. Y entonces el hipotálamo se echa a andar y a cada momento, casi no descansa esto. Es una cosa maravillosa. Se produce una hormona que se llama tirotrofina. ¿Cómo? Tirotrofina. Del hipotálamo, ¿de acuerdo? Y entonces esa molécula de tirotrofina va y llega a la pituitaria. ¿De acuerdo? Y entonces la pituitaria produce otra hormona que va directamente a la tiroides. ¿De acuerdo? Y ahí en la tiroides se producen las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Las hormonas tiroideas nos permiten básicamente funcionar desde el punto endocrino en nuestro metabolismo. Cuando la tiroides produce mucha sustancia hormonal, produce una enfermedad que se llama hipertiroidismo. Cuando produce mucha hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Se llama eso hipertiroidismo. ¿Cómo se llama? Hipertiroidismo. No. No. Pero es muy importante lo que está diciendo David. Porque les voy a decir una cosa. Cuando hay hipertiroidismo, fíjense lo que pasa en nuestro cuerpo. Se acelera el corazón. ¿De acuerdo? Da taquicardia. Es muy buena observación lo que dijo ahorita. Cuando hay hipertiroidismo, se acelera el corazón y da taquicardia. Entonces el cuate que tiene hipertiroidismo tiene una frecuencia cardíaca elevada, generalmente que rebasa los 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Como tiene hipertiroidismo, está acelerado, tiene muchos movimientos locos o acelerados. Cuando le pedimos a esa persona que ponga las manos hacia adelante, pongan así como si tomando distancia con las dos manos hacia los hombres. Tiemblan sus manos, tiemblan las manos. No, pero es que, por ejemplo, yo tengo
Ajá. Tengo siempre como un ligerito. Un pequeño, eso se llama asterixis, como que tiemblan las manos, ¿sí? Un temblor discreto por hipertiroidismo. Y si tocamos a ese paciente, a esa persona que tiene hipertiroidismo, está como sudoroso, está sudando, ¿de acuerdo? Hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo o tiroides no está produciendo las hormonas, o sea, las moléculas tiroideas adecuadas? Básicamente una que se llama tirosina, que se le conoce como T4. Y hay otra que se llama T3, que se llama triiodotironina. Pero la más importante generalmente es la T4, la tirosina. Cuando no hay buena cantidad de tirosina, entonces eso se llama ¿hipo qué? Hipotiroidismo. Y entonces pasa lo que dijo David. El cuate anda lento. Caminamos lentos, muy lentos, estamos raros. El corazón, si en el hipertiroidismo era lup, dup, lup, dup, lup, dup, ahora ¿cómo está? Lup, dup, lup, dup, lup, dup. La persona está muy lenta para caminar, se mueve lento, empieza a subir de peso. Fíjense bien, ¿eh? El hipotiroideo sube de peso, ¿de acuerdo? Se hace gordito, se hace, valga la expresión, como bofito, como bofo. Así no es un gordito que lo toque y dice, este gordito está bueno, no. Este gordito se está echando a perder, una cosa rara, está muy lento y cuando le preguntan, oye, Juanito, ¿cómo vas? O, oye, Pedrito, ¿cómo vas? Le digo, ¿a dónde vas? Y entonces dice, voy a mi casa. O sea, se vuelve como lento. Y ándale, aletargado es una muy buena palabra. O le preguntan, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana se tarda un poquito en la parte cognitiva, pero no se equivoca. Mañana voy a ir con mi mamá a la casa de mi mamá. Está lento. Tiene hipotiroidismo. Desgraciadamente, el hipotiroidismo hoy día es algo que nos sucede mucho en la población en general. Hay mucha gente que tiene hipotiroidismo. No sabemos exactamente la causa, pero es más frecuente en las mujeres. Por eso todas las damas en un estudio se les aconseja que se hagan un perfil tiroideo. ¿De acuerdo? Perfil tiroideo. Todas las mujercitas, preferentemente después de los 30 años, hay que hacerse un perfil ¿qué? Tiroideo. Y en ese perfil tiroideo nos damos cuenta en los valores de esas moléculas. O sea, las hormonas tiroideas, cómo están. Y por qué esa paciente o ese paciente, porque también da en los hombres, está sucediendo esto. Y a veces son padecimientos que deberíamos de diagnosticar fácilmente, pero no lo hacemos. No nos damos cuenta, el que anda acelerado, tiene taquicardia, trae sudoración, se ve como nervioso, como que está hasta desequilibrado, pero no. Es simplemente una condición hormonal que no se ha percatado y no se ha estudiado y que afortunadamente después de la mitad del siglo XX, después de los años 40, se ha ido estudiando mucho mejor y se ha ido descubriendo esto. ¿De acuerdo? La glándula tiroides es muy importante para nuestra vida. Ya se la tocaron, ya saben dónde está. Está en el cuello, ¿de acuerdo? Y a veces ha crecido y eso se conoce como bocio. Hay mucha gente, por desgracia, que tiene cáncer de la tiroides, ¿de acuerdo? Muy bien, pero en la tiroides hay algo todavía que se nos pasa
En la parte de atrás de la tiroides tenemos otras cuatro glandulitas muy pequeñitas que desgraciadamente a veces pues dan mucha lata. Se llaman las glándulas paratiroides o paratiroideas. ¿Cómo? Paratiroideas. Y esas glandulitas tienen la obligación de mantener los niveles adecuados de fósforo y calcio. ¿De qué? Que son obviamente minerales muy importantes en nuestro cuerpo. El calcio es muy importante para la contracción muscular, pero el calcio está en todo el cuerpo haciendo una infinidad de actividad fisiológica o funcional en el corazón, en el hígado, en los riñones. Participa mucho el mantener los niveles adecuados de muchos sistemas, pero muy importantemente para regular la presión arterial y la contracción muscular. En muchos años y desgraciadamente por mucho tiempo, a la gente le quitaban la tiroides, le hacían una tiroidectomía. ¿Cómo? Tiroidectomía, le quitaban la tiroides y obviamente al no fijarse se llevaban ¿qué? Las glándulas paratiroideas, que son 4 pequeñas, que miden aproximadamente 1 centímetro, pero son 4 y están atrás. Y cuando se las quitaban no sabíamos qué pasaba y se daban cuenta después de la operación que los pacientes convulsionaban, se contracturaban. Una cosa tremendísima que hoy vemos todavía porque la hormona paratiroidea no sale a la sangre, no regula bien la musculatura y entonces el paciente empieza como a contracturarse, le dan calambres y más si es un paciente que fue operado y se llevaron la paratiroides, se contractura. Una cosa, aquí yo le pego al escritorio como si me estuviera dando una crisis de contracción muscular porque no regulé adecuadamente el calcio en el cuerpo y por lo tanto me dan esas crisis de tetanización, o sea, tiene uno unas contracturas musculares terribles, terribles, y todo es porque se llevaron la paratiroides o, en definitivo, hay fíjense bien, hipoparatiroidismo. ¿Cómo? Hipoparatiroidismo. Se llevaron las glándulas paratiroideas. Levanten, a ver, pónganse un poquito los brazos hacia adelante. Y tuerzan los brazos, tuérzanlos como para un lado. Así, tuérzanlos, gacho, así. ¡Ah! Tuérzanlos más fuerte. ¡Ah! Eso puede suceder en un paciente que tiene hipoparatiroidismo y tiene dolores horribles y se le jalan los dedos. ¡Ay, ay, ay, ay! Es horrible, horrible el hipoparatiroidismo porque nos puede hacer ese tipo de condición. Yo ahorita les dije, crisis, o sea que se tira como si estuviera convulsionando, pero no está convulsionando exactamente, sino que está contracturado, como si le diera un calambre después de un partido con tiempos extras y no tenía la suficiente condición ese atleta, ¿de acuerdo? Les dan contracciones tremendas. Entonces, nosotros vamos a recordar esto, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. El eje hipotálamo, hipófisis, paratiroides. ¿Qué significa en resumen esto? Que desde el hipotálamo las moléculas salen a estimular a la hipófisis y de la hipófisis esa glandulita maestra que dijimos va a la tiroides a estimularla, que estimula la tiroides y estimula la paratiroides. Tuve un error ahorita en la plática, pero ya no se los voy a enmendar hasta la siguiente ocasión, porque el tiempo apremia, ¿de acuerdo?
Pero así como está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, también hay otros ejes, como el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. También, de alguna manera, el control endocrino del páncreas, que desgraciadamente a veces se desestabiliza por la diabetes. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a dejar. Les agradezco mucho su atención. Acuérdense de esos elementos. Los que son los dueños de la orquesta, el director de la orquesta es el hipotálamo. Los que están llevando también el son de la música es la hipófisis y naturalmente las glándulas a donde van las hormonas y actúan para que la vida desde el punto de vista endocrino sea satisfactoria. Muchas gracias, muchachos, y otro aplauso para ustedes. Nos falta la porra. ¿Quién va a echarse la porra? Entre todos, empecemos. A la de 3. A ver. Bastón, punzón y regleta. Al ciego queretano se le respeta. Nada nos limita. ¡Bravo!